Okay, nandito na tayo. Hello, what's up ulit? Welcome back sa ating YouTube channel, sa ating dumpster diving. Nandito na ulit tayo. Ang dami. Yung pare sa istawan. Dos. Integral, pero dos. Total por ahí. Sarapan. Dalawang lang eh. Power sila ano. Todo esto. Wow, pero Yun. pero sí están buenos, ¿no? Sí, pero bueno. Uf. Mahal ito lang eh. Ano, ay todo pan. Oo, paano? Pero van bueno, ¿eh? Oo, di ba? Di ba ganyan mo? Yeah, fíjate lo de abajo, la bolsa de abajo. Sí, allá. Hola, dígame. ¿Dónde está? Mira, todo Ah, coger. lleva. Ya va a coger. La bolsa de abajo, sí hay algo. Si no, Nada. Nada. Hay más, ¿eh? Hay más, si quieres. ay, no te gusta. ¿Sí? Pues nada más. ¿Ya esto lo has visto ya? Ay. Okay. Nauna na sa aling, si aling Carmen dito. Wow. Dami. Huevo. Sí, mandarinas. ¿Quieres? No. No quiero. Huevo si quiero. El tomate está malo. ¿Quieres huevo? Esto que Vamos, llévaselo. Dame mandarina. malo. ¿Quieres mandarina? No. Dame mandarina. Ano tayo ng mandarina? Ay, ang ganda. Y abajo no. Hmm? Abajo no se ve nada. Hindi. No. Tomate, seguro. Cappuccino. No, hay nada. Todo pan. ¿Qué tal, kuya? Bien, bien. Mira, mucha pan ahí integral. ¿Así? ¿Habéis mirado aquí? Sí, todo pan. Kuya, no hay. ¿Habéis mirado esta abajo? No hay. ¿Qué es eso? No. Ya. Sueña. No, puede ser. No. Mirad. Oh, venga. Ay, vamos corriendo en otro. Una, kuya. Sí. ¿Por qué no me has llamado? Que te traía chocolate. Ah, pues mañana. Vale, ¿vienes mañana? Sí. Let's go. Vamos. Ang dami ko na. Nada. Sí, venga, vamos. Ay, sus. Vemos en otro lado. ¿Ah, sí? ¡Wow! Madre mía. ¿Aquí? Oh, nainggit yung isa. Ya viene otro. Yan yung mga napulot namin noon. Aparece esta Ngayon. Binibigay sa mga aso. Okay, let's go. Wala pa. Nandun si Ate Langga. ¿Qué tal? Cine. ¿Has venido cine? ¿Cine va? Sí, dice. Pero que no. Basura. Ujú. Vamos a ver las botas. Basura. Basura, kuya. Vamos, esto. Oh, mira. Ah, mira.
Nang vacío. Vacío. ¿Ves? Que son unos hijos de puta total. Ya están vaciando, kuya. Uy, hasta sí. Sí, sí, sí. Ahí sí, sí. Joder, qué bien, hay 2 kilos. Sí, hay 2 kilos. Qué bien. Bien, dan cuidado. Ajá. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Rompen unos y cuidan otros. Sí, mira No lo huevo. entiendo. Ajá. Mira, Ujú. ¿Eso qué tal? está un poco hinchado, ¿no? Lo sé. Ay, no, está abierto. Mira huevo, kuya. Log is for itlog na lang. Ya. ¿Esto ¿Eso qué es? Cacao. Es yogur con Azúcar. kanya. Yogur Kanya saka de may azúcar. ano, sí. Yogur con kanya. Uno de Parang azúcar. masarap siya. Kanya is ano, Yeah, yung azúcar ano moreno. unas na ang tawag na. Y he puesto yo No hay más, los kuya. guantes. Yo también. Estos son cookies, ¿no? Mira, kuya, parece buenas. Hay otro aquí. Llévaselo. Estos sí. Mira, Tumalo. tómalo, tómalo. Ang sarap nung ano, ang dami na namang talong. Ginawa kong tortang talong yung nakuha kong talong nung nakaraan. Ang sarap. At saka yung white zucchini, hinalo ko sa ano, tinola. Pero no hay más, kuya. No, mira kay sumos. Si quieres. Ven aquí. Esas sumos. ¿Te gustan los zumos de estos? Estos zumos. No, esto que 100% fruta sin fruit. Pues na. Sarap. Tapon na natin. Okay. Lo llevas? Sí, sí, sí. No hay más, kuya. Listo. Okay. Y algo. Una bandeja verde. Mira. Mira. Oh, que es croquetas. ¿Quieres? No. Mira que hay otro trozo. Eso lo lleva Carmen. Mira, ya. Déjalo aquí, si pasa se lo lleva. Unas cosas que dejan envueltos en plástico y otros que rompen. Eso significa que son varias personas los que... Sí. Ano sabi nito? Nag-e-edit ako, mga kakalkal eh. Ay, sana nga maayos, hindi na magloko-loko yung ating ano, ang ating video. May nag-o-offer na ano, nag-message sa akin si Kayikit, nag-o-offer ng extra dalawat kalahating oras, 25 euro daw isang araw. Tingnan ko kung ano, diyan lang sa ano, sa bahay. Malapit lang sa ano, doon sa taas namin mismo. Ang tamis nitong ano, ng orange. Ano lang ito, ano lang daw, magpapalitan lang daw yung mga bata, papakainin tapos hatid na si school. Yun lang ang trabaho. Ay? Ang tamis. Ang hanap ng ano, oras. ¿Hay pipas? ¿Quieres? No, ya he cogido antes, kuya. Saka sa taas lang ng bahay. Kahit di ka pa naghihilamos. Kahit antok na antok ka, paakyat ka. Ano ba yan? Wala daw? May napulot pa ako dyan sa daan. Ang tamis sa tilangga ng orange. Wala pa, nag-aantay lang kami ng ano. Dahil labas yung basura, wala pa. Ano kaya to? Baka meron pa. Bakit mabigat? Iba? Pwede na, pang CR. Expert, magandang ano yan. Pang ano ng CR. Dun sa pinakagilid niya. Wala, pagdating namin kaniya ako, ano na. Wala na. Nalimas na. Nasisingit sa kasi. Late kayong dumating. Last 10 minutes pa siguro nila. Ang tamis at tilangga. Tikman mo. Ako dito. Kumuha ka. Ang sarap.
Doon sa Alcampo to. Oo, sa kampo. Hmm. Punta ko dun. Ay, galing ka na doon. Wala naman. Hmm. Ang sarap. Di ba? Diyan na. Tipo, llegar a empezar el salto. Oh my God. Mira, ahí tienen su pozo. La vagina, ¿no? Todos son pequeños, esos son pilazos. Kaya talayo. Ay, ay, ay. Silabasan na yung aking mga oranges ko. Wala. Cuidado. Venga. Ah, yan. Lugar ko lang ba. Oo. Abang hamon dyan. May mga karne. May mga karne. Ang sote lang dyan. Baboy. Ano to? Ang burger. Wala na. Por aquí, ven. Ay. ¿Quieres cabeza de jabalí? Cabeza de fiambre. jabalí. De embutido de fiambre. esta? No, estos callos. Ah. No, no, lo he encontrado en otro sitio. Si quieres, te doy. No, no, gracias. No, peran tayo. Cabeza, ve, a ver, ¿me enseñas? Ahora te lo explico. Vale. No, no, no. Pero Pepino los miran algunos, ¿no? No. Sí, pero ¿dónde están ahí? Eh? Ay, ay. Ate lang ga, dáselo. están No, roto. No hay más. ¿Eh? Ah, está roto. Huevo. Suelto. Suelto. Cuidado, cuidado que va el pepinazo. Sí, perdón, Uy, uy, que va el pepinazo. mira, ahí el pepinazo. Ah, sí, maganda to. ¿Cómo está? Alcánzame uno. Es tan malo, ¿no? Está bien. Cógete dos. Medyo. Ah, mira, ahí hay. Una pizza. Ay, Dame una pizza. Hay tomate. toma, kuya. ¡Ah! pollo. Un pollo. ¿Puedes coger, kuya? Sí, sí. No puedo. Y cógeme la, Pero no es pollo. come la zanahoria, kuya. Come zanahoria. A ver si hay otro pollo. Las zanahorias que está ahí, kuya, porfa. A ver si hay otro Gracias. pollo. No, mate. Mira, zanahoria, tilangga. Ayaw mo? May pipino dito. Nagkalat na dyan. Se va a caer, Jacob, ¿eh? Se ha avisado. Es que se patina esto, ¿no? O sea, no está bien sujeto y se cae. Venga, Mucho yo- cuidado con los dedos. Vale. Mucho cuidado con los dedos. Gracias, María. Los tomates, ¿quieres? ¿Estos son albóndigas? No, son champiñones. Dame los tomates, kuya. No llego, por favor. La partimos por Kleenex. Ah, Kleenex, sí. Venga, ponte ahí. Ojo que se va a caer esto. No. Ven aquí. Ate Langga, o kamatis. Pili ka na. ¿Cómo está? ¿Pones alguno? Coger. Que no ¿Esto qué es? ¿Por qué? Ay, buñuelos de bacalao. ¿Dónde está, kuya? Pequeños. Kleenex. Está mojado en agua. Ah, pues mira. Kaya, kuya. Parece que hay agua. Sí, mira que sí. No. Viñeira. Pues ya está. Listo, no hay más. ¿De qué es? Uy, pabango. Oh, colonia. Mira, hay más tomate.
Hay una bolsa de tomate. No, déjalo, kuya. Ya he cogido. Mira, kuya. Ya era. Tiene algunas. ¿Procura? Mira. Ah, sí. A ver qué tal huele. A ver, huele esto. No se quita. No tiene. ¿Sí? Está cerrado todavía. Huele bien. ¿Sí? Chica bonita, Sí, ese es dice. como Chica bonita. Es de mujer. Sí. Bango. Oh, Está sí. cerrado, está Huele cerrado. bien. Huele bien. Está cerrado todavía. Sí. ¿Eso qué es? Perfume de mujer. Perfume. Oh, dito lang jackpot na tayo sa perfume. Yo creo. En el fondo ¿Son del pepinos o qué? Muy bien. Ate lang kapahinga ako ng isa nito. Ito. ¿No kaya ko yan? Kaya ko? Kuya! ¿Qué? Tu spearmint. Tu hierba buena. Cojo uno, ¿vale? Vale. Gracias. Bueno. Sí, no encontré nada. Oh. Anyari. Maglinis-linis na tayo. Mapan natin yung sahig. Timap mo yung sahig. Kasi magdadaan. Okay na rin yun. Hay más aquí. Oh, nakadami din tayo. Mga itlog, tinapay. Napuno din yung ating ano. Doon sa ano lang, jackpot na tayo. Hamburguesa. Puno din yung ating ito po. May grocery ka pa ba? May ganyan ang tapon dito. Puno din siya. Mañana será otro día. Pues yo fui y lo que encontré son almendras. Y hasta tanto las avellanas, pero abrí una de almendras y una de avellanas. Y las de avellanas estaban rancias, ya, y no te gustan. Y las almendras están bien. ¿Sabes? Están pasadas, Bueno. pero no mira. Okay. Parang ko na ito. Hindi man kadamihan pero okay na rin. Okay na rin yun. Ano hati lang ka? Okay na to. Meron ka pang panggisa. May itlog ka na. Oh, saan ka pa? Kasi mahal kaya ng itlog. 8 euro yung 20 pieces. Binili ni Brian kailan nung bumili siya. Ang mahal. 2 euros yung 6 na piraso. Ang liliit pa. Dito, yung lalaki. Libre pa. Parang ang sarap nito, oh. Bunuelos siya. Bunuelos. Di ba kalaw? Pre-prito lang siya. Mahal, 5.50 ang isa. ¿Te has servido bien Sí, esto sí. la maleta? La maleta. Asan na yung ano? ¿Dónde está Maria? Lo que estabas diciendo? Sí. May papakita daw na ulo ng bakalaw. Ay, ulo ng habali. Oo, baka pwedeng lechonin. Ano pa yan? Baka. Libre. Libre ang aming grocery na Tilangga. Libre ang grocery na ating kababayan. Saan na? Lo que está. Ay, yung mga nakukuha ko dati. Okay, sí. Yo creo que puede valer, vamos, para cocinar a lo mejor con trocitos, en fin. No, Lo así acabo está de- bien. Bueno, sí, se puede comer. ¿Y las orejas que habéis cogido? Gracias, ¿Eran María. orejas o gallos? Ito sa'yo, hindi ka naman kumakain nito. Ulo ng baboy to. Bigay sa akin ni Maria. Babait-bait na siya sa atin. Namimigay na siya. Namimigay na ng ano ng maganda, hindi na bulok. Pahiga mo yan ng ate langga. Ito nga alam ko kung baka mabasa. Kasi mas mabasa. Kasi Isalansan mo doon, oh. Bibit-bitin mo na, ipatong mo na lang. Patong mo na lang doon sa taas. Okay, let's go.
dito na tayo sa bahay mga kakalkal. Mukhang mabango-bango yung nakuha nating ating mabango. Ito. Lipat na lang natin sa sa isang lagayan. Aire de Sevilla, Chica Bonita. Chica Bonita daw ay magandang babae, magandang chika babe, Chica Bonita. Lang tester siya. Kaya tinapon, nasira eh. Ang bango niya, alam mo yung niya, ang mild na para siyang ice candy na ice candy, ice baby. Ayun muna, nakuha natin ng mga gulay. Ito, ipriprito lang ata to eh. Bunuelo. Masarap din yan. Lagyan natin dyan. Meron tayong pepino holandesa. Ito yung bigay ni Maria. Bigay ni Mars. Sarap nung rollitos. Chicken rollitos mga kakalkal. Yung ang daming ganito nyo. Tapos ang daming sibuyas. The best. Sarap. Natuto akong gumawa nun dahil yung kapatid ko. Si Marian. Whole grain na mga tinapay. The best. Para breakfast. Ang dami nito. Isang itinapon. Isang ganyan isang bin. Na malaki. May mini burger tayo. Pang mojito. Pwede mo rin ilaga to. Inumin mo lang, gawin mong tea. Ang bango. Yerba buena naman kakalkal. Para sa yan, sa mojito. Ang tamis nito. Nakain na namin. Halos nakain na namin yung isa doon sa sa location. Yung isa. At 2 kilong pasta. Sakto pa. Yung may nagtatanong kung hinugasan pa ba daw yung mga nakakalkal natin bago isalansan paano ba yung sabi niya? Common sense naman na po yun. Kailangan kapag ganun na isalansan mo na, kailangan linisin tapos ito ang pinupunasan namin mga wipes na may disinfectant, mga kakalkal. Tapos yung mga karne, kailangan mong hugasan. Yung mga ganito, hindi na. Ito, sinasalansan ko na siya sa foil. Tapos ito, pinupunasan ng kung pwedeng hugasan, hugasan namin. Hugasan namin ng sabon. Tapos may lihiya o bleach, mga kakalkal. So, common sense na lang. Sa isipin nyo, pinakain namin to. Kami ang kumakain. Kaya, alam namin kung ano na yung dapat namin gawin. Itong itlog, hindi na namin hugasan yan. Kasi nga, hindi pwedeng hugasan ang itlog. Punas-punas lang. Pwede punasan mo ng konti. Pero kapag ganito, nakalilinis, hindi na namin ganyan na siya. Ang katabi niya basag. Punasan ko lang konti. Pero, yun nga, kapag sobrang basang-basa na siya, minsan hindi ko na rin kinukuha kasi nga hindi mo alam kung kailan na siya nabasag yung katabi niya kung kailan na-imbak, di ba? Yung pag ganito, okay pa siya. So, yun, okay na rin. Yung mga naiuwi natin, may pang breakfast ulit tayo. Tapos ito, ang orange, sarap niya. Sak may pasatayin, pwedeng panggawang sopa. So, yun lang mga kakalkal. Kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog at ingat kayong lahat. Bye-bye. Adios!